es asunto de los hombres. Este es un programa de carácter científico y contiene material sexualmente explícito que puede herir la sensibilidad de cierto tipo de público. La información brindada es con fines educativos y está dirigida a familias de amplio criterio. Corresponde a los padres de familia decidir si este programa es apropiado para sus hijos. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan. Amores ni a historias. Este programa está diseñado para todas aquellas personas que aún creen en el amor, para los que observan que la relación de pareja ha venido a menos, para los que notan que la llama de la pasión se está apagando, para los que desean rescatar ese vínculo y también, con mucho respeto, para los que a lo largo de su vida han quedado al margen de la sexualidad y desde luego para los golosos, que se sirven el amor con cuchara grande y quieren llevar la sexualidad y la ternura hasta sus últimas consecuencias. Es decir, este programa está diseñado para todas aquellas personas que luchan por convertir este mundo en un mundo lleno de amor. Yo soy el doctor Mauro Fernández, médico cirujano, ginecólogo obstetra, sexólogo, y le invito a que me acompañe durante los siguientes 60 minutos a explorar un mundo sexual. Estos son los titulares del programa del día de hoy. Sí, de este programa que es una verdadera fiesta para toda la familia. Y es que cuando la información produce cohesión familiar, todos en casa lo celebran. En los primeros dos segmentos estaremos hablando de un tema prohibido, de un tema que durante tiempos estuvo censurado y que nosotros hemos convertido en un tema capital, porque es realmente capital en la vida de la pareja. Estaremos hablando de la erección y las características de la respuesta sexual masculina. En el tercer segmento, la licenciada Alejandra Montiel, en su sección de la ciencia del sexo, ahonda en esta temática con buena parte de las preguntas que usted nos ha hecho llegar. Sí, y en la cuarta sección, la máster Sonia Rodríguez, recorriendo calles, campos y ciudades, nos trae en su sección Sex Populi el parecer de nuestra gente en torno a la erección conforme pasan los años. ¿Qué piensa nuestra población al respecto? Y en la sección Sexo y Fama se va a averiguar si muchos de nosotros vamos a las farmacias a pedir Viagra, Cialis, Quantum, Levitra sin receta. Todo esto y más en esta edición de Un Mundo Sexual. Porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. Hablar de sexo es un lujo histórico, es un lujo geográfico y es un lujo vertical. Sí, esto hay que tenerlo presente. Y lo menciono porque constantemente nos damos cuenta que son muchos los países del orbe, usualmente los países desarrollados, en los cuales no se puede hablar seriamente de sexo, en los cuales constantemente abundan las películas pornográficas y los mensajes sexualmente explícitos que no tienen una dimensión científica ni seria. También hemos señalado que nos llama mucho la atención que en esos países, cuando hay un intento de hacer un programa serio, de inmediato tiene una enorme censura. Y de inmediato vemos cómo se ponen ciertos cuadritos de disolvencia para que no se vea la desnudez, para que no se vea ese pecho que en la película pornográfica, que nos la llevan a casi a las 24 horas del día a nuestro hogar, sí lo presentan.
Los genitales es válido presentarlos cuando se trata de pornografía, pero no cuando hablamos de ciencia, no cuando le hablamos a la familia, no cuando tenemos una impresión y una intención de educar ante todo. Y por eso es un lujo geográfico que en este país, usted y yo, usted y su familia, estén comentando un tema de sexualidad. Pero también es un lujo histórico, porque hay que recordar que antes de 1960, todas las reacciones del cuerpo humano, todas las respuestas que le sucedían al cuerpo durante un acto sexual se desconocían prácticamente por completo. De manera que antes de 1960 no teníamos la opción de hablar seriamente de sexo, no podíamos dar consejos científicos. Son los estudios de Master y Johnson los que vuelven la sexualidad parte del quehacer científico y del quehacer médico. Pero también es un lujo vertical, porque los pocos países que tienen la opción de hablar de sexo lo tienen que hacer a altas horas de la noche en los medios masivos de televisión. Lo tienen que hacer dirigido a un público adulto, mientras que nosotros tenemos la gran ventaja de estar hablando con la familia costarricense, de estar hablando con los chiquillos que están ahí, en la cama, que están en el piso, que están en la sala o que están compartiendo la cena con el resto de la familia. Y uno de los conceptos más importantes es que, si bien es cierto, siempre ha existido cierto grado de censura y un grado desmedido de censura, esta censura es mayor cuando se tiene que hablar del pene. Es lo que se llama el mito al falo, es lo que se denomina cierta distancia y lejanía que se tiene que asumir cuando se habla del órgano sexual masculino. Y eso lo que ha producido es que se teje alrededor de la figura del pene, de un órgano tan maravilloso, una serie de mitos y de conflictos y de creyencería que van dañando y van minando la salud sexual del varón y la salud sexual de la pareja en general. Por eso a mí me gustaría que empezáramos primero a hablar del tamaño del pene. ¿Por qué esto es importante? Veámoslo. El tamaño del pene en nuestra sociedad, y me gusta esta imagen cómo recalca ese temor, que hoy se considera que es un temor de la sociedad de Occidente. Óigase bien, no es un temor de los costarricenses, ni de los centroamericanos, ni de los latinos, ni de los americanos. No, toda la sociedad occidental, en su población masculina, comparte en mayor o menor grado el temor a tener un pene pequeño. Esto es muy importante porque tenemos que desvanecer esos temores. Y empecemos. Veamos algunos conceptos. Lo primero que tenemos que entender es que el pene en reposo, el pene cuando no está parado, cuando no tiene una erección, cuando no se ha levantado, tiene diferentes tamaños. Esto tenemos que hacer énfasis. Es decir, cuando hace mucho frío, cuando un individuo está tenso, cuando hay una situación acongojante, es totalmente normal que el pene se vaya haciendo cada vez más pequeño cuando está en reposo. Por el contrario, cuando hay altas temperaturas, cuando estamos en ambientes muy calurosos, cuando estamos muy relajados, curiosamente ese pene se relaja también. Y se relaja y aumenta de tamaño. Por eso el pene no se debe de medir en reposo, porque varía acorde a las condiciones y varía de una persona a otra. Es decir, hoy esa misma persona puede medir 2, 3 centímetros y mañana puede medir 5, 7 centímetros, dependiendo de las circunstancias. Por eso el pene siempre decimos que no se debe medir en este estadio de reposo. Por el contrario, la idea es que se mida en erección. Es decir, con la erección es donde el pene realmente alcanza su verdadero tamaño. Ahí es donde nos damos cuenta las dimensiones reales del pene. Y yo sé, de inmediato usted se está preguntando, ¿y cómo se mide? Sí, eso es algo que tenemos que tener muy presente. El pene se tiene que medir desde este borde hasta el extremo, por el borde superior. Veámoslo, ¿ven? Así es como se tiene que medir. Esta es la forma en que se tiene que medir el pene y esa es la forma en que podemos saber si hay un problema en las dimensiones o si es totalmente normal. Y de una vez, digámoslo, ¿cuál es la medida? El pene tiene que medir en este borde superior más de 11 centímetros. Eso es lo que tenemos que recordar. Pero también hay algo que llama mucho la atención dentro de todo ese fenómeno de la erección, de todo ese fenómeno del cual levanta el órgano masculino. Y es que decíamos que el pene puede estar pequeño, decíamos que el pene podía estar en reposo en un tamaño muy pequeño o que podía tener una dimensión muy grande. Lo importante es que el pene, que es grande en reposo, aumenta poco con la erección. Por el contrario,
el pene que es pequeño en reposo va a aumentar mucho más con la erección. Por esta razón, a la erección se le denomina el gran igualador. El pene que es pequeño crece mucho. El pene que es o está elongado, está grande, crece poco. Y esto va a ser aún más sorprendente. Hoy sabemos que el tamaño del pene en erección varía muy poco de una persona a otra. Hoy sabemos que el pene, cuando está parado, cuando tiene sus máximas dimensiones, en realidad es poca la diferencia entre unos y otros. Es decir, la inmensa mayoría de los hombres no van a tener una marcada diferencia en el tamaño de su órgano masculino. Algo para tener en cuenta. Pero también decíamos al inicio del programa las enormes consecuencias que tiene, las enormes consecuencias que conlleva tanta censura. Y es ahí donde se originan los mitos y los temores. Es ahí donde comienza a tejerse una serie de conceptos que dañan en mucho al varón. Veamos algunos. Y esto lo recibimos, son algunos de los mensajes que constantemente estamos recibiendo. Doctor, ¿es cierto que el tamaño de la mano y colocar el dedo así o así o así o así nos indica el tamaño del pene? Y vemos adolescentes, vemos funcionarios públicos, vemos abogados, ingenieros, arquitectos haciendo 1000 piruetas con la mano para ver si en realidad eso relata, describe o evidencia el tamaño del pene. No, el tamaño de la mano ni de los 5 dedos de cada mano nos habla del tamaño del pene, no guarda ninguna relación, porque es importante quitarse eso de la cabeza. Más aún, más metido todavía, es el concepto racial. El concepto racial dice que la raza negra tiene el pene más grande.